¿Tienes algo que decirle al mundo? En Proyéctate Radio estamos buscando nuevas voces como la tuya. Si eres creador de contenido, comunicador, coach, emprendedor o simplemente tienes una historia que compartir, este es tu espacio. Lanza tu propio programa de radio y súmate a nuestra comunidad en nuestra estación online y conecta con una audiencia que busca inspiración, conocimiento y nuevas ideas. Si te gusta escribir, también participa en nuestra revista digital Proyéctate Magazine y forma parte de esta comunidad tan exclusiva. Proyéctate Radio, donde tu voz se convierte en mensaje. Contáctanos y empieza hoy tu propio programa. proyectateradio.com. proyectateradio.com. Hoy te invito a que cierres los ojos un momento, cierra tus ojos un momento e imagina que llegas a un lugar nuevo, un lugar que evidentemente no conoces los sonidos, no entiendes las reglas de ese lugar, todo es diferente y nuevo y tampoco sabes quién te va a cuidar, ni si te vas a quedar ahí, cuánto va a durar. Evidentemente tu cuerpo está alerta, tu respiración está agitada, tu respiración cambia, todos tus sentidos tratan de comprender qué es lo que está pasando, pero todos al mismo tiempo. Y ahora imagina que además no te puedes expresar, no puedes preguntar, no puedes hablar con este lenguaje en el que yo estoy en este momento contigo, que tampoco puedes explicar todo lo que sientes, que solo te queda reaccionar. Desde ahí empieza esta historia, la historia de este programa. Así que bienvenidos a Escucha Animal, un espacio donde tú ya sabes que cada lunes abrimos el corazón para conectar con la voz de los animales, esa que se expresa con muchísima profundidad a través de su mirada, a través de su cuerpo y de la forma en la que viven y conviven con nosotros. Como todos los lunes, también estamos en vivo a través de proyectateradio.com y de manera simultánea por Facebook Live, Proyectate Radio, por el canal de YouTube, Proyectate Radio 4, y recordándote que todos los podcasts de este programa y de todos los de la barra de Proyectate Radio los puedes encontrar posteriormente en Spotify, Proyectate Radio, y este programa, Escucha Animal en particular, lo puedes encontrar también en mi canal de YouTube, de Alegro Animalis, al cual, como siempre te digo, si por alguna razón no te has suscrito a él, te pido por favor que lo hagas y a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram con el mismo nombre, Alegro Animalis. Acuérdate, Alegro con doble L y luego Animalis y S al final. Yo soy Janine Hasselkus y el tema de hoy es, no es conducta, es memoria. Y quiero comenzar diciéndote que los animales evidentemente no recuerdan como nosotros. Lo he dicho muchas veces en este programa que no es que ellos vivan en el pasado ni en el futuro. Ellos realmente viven en el único momento que tenemos todos, que es el aquí y el ahora, el eterno presente. Por consiguiente, ellos no es que cuenten su historia, tampoco explican lo que vivieron, todo lo que se les presentó a lo largo de su vida, no. Pero ¿qué pasa? Que lo que sucede es que sí lo sienten y lo sienten con muchísima intensidad y profundidad. ¿Y en dónde lo sienten? En el cuerpo, en su sistema nervioso y en cada reacción. Desde la comunicación telepática e intuitiva entre especies, interespecies, como se le conoce, lo que muchas veces me muestran los animales que han sido rescatados o adoptados y que hoy tienen una familia es que me muestran sobre todo imágenes. Imágenes que a veces son claras, pero no siempre son imágenes. Muchas veces son estas sensaciones.
estas sensaciones que muestran en su cuerpo, esta sensación de sentir frío, de sentir miedo, de sentir impaciencia, vacío, incertidumbre, estar en alerta constante, en hipervigilancia. Muchas veces estas son las sensaciones que me llegan con respecto a ese animal, porque también no crean que se abran tan fácilmente algunos. Entonces, lo que uno va percibiendo como comunicador animal son también estas sensaciones. Todo eso habla de que es un cuerpo que no se siente seguro, aunque aparentemente ya está en un lugar seguro, es decir, ya está en una casa en donde han decidido adoptarlo, eh, pero ese cuerpo aún no se siente seguro. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene todo lo vivido acumulado ahí. Y obviamente estos animales muchas veces llegan a casa y evidentemente también empiezan con conductas incomodan, que incomodan a la persona, las personas o la familia que decidieron adoptar a ese animalito. Y entonces ese animal, ¿qué pasa? Que muchas veces se orina donde no debe y rápidamente alguien de la familia dice, ay, ¿qué hice? ¿Por qué escogí a este gato o a este perro? Porque es que no entiende, le he explicado, le he dicho de mil maneras, ahí tiene el arenero, perfecto, lo limpio, ¿sí? Pero seguramente este perrito o este gatito lo está haciendo por llamar la atención. Y empieza a cuestionarse, empieza la mente, el ego, a hacernos aquí destrozos. Y es la pregunta, ¿habré hecho o habremos hecho bien en adoptar este animal? Porque realmente esto no es lo que yo me esperaba. Pero yo les quiero decir que no es eso, no es que no entiendan, no es que lo hagan por llamar la atención. Eso no es verdad. Los animales son sensibles, muy sensibles, mucho más sensibles que nosotros, incluso que el humano más sensible que podamos imaginar. Los animales son muy sensibles y también son extremadamente inteligentes. Por supuesto que captan todo, que entienden todo, simplemente que su cuerpo muchas veces no logra sostener lo que está sintiendo, que es mucho. Miren, también entender algo. Cuando nosotros decidimos adoptar un gato o rescatarlo, tenemos que entender que la naturaleza de un gato es trepar y que los gatos son extremadamente curiosos. Entonces, todo lo que representa, y les encanta además estar en la altura, ya sea en las alturas medias o en las alturas, siempre cuando ellos están conociendo ese nuevo espacio en el que han llegado, siempre va a suceder que van a querer escalar, que se van a querer trepar a esa mesa donde hay objetos, donde hay cosas. ¿Por qué? Porque necesitan reconocer ese lugar, necesitan sentirlo con todo su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, muy probablemente ese gatito va a empezar a tirar objetos, ¿sí? Entonces, si yo he decidido adoptarlo, a ver, y quiero cuidar mis objetos, porque resulta que hay objetos que son sagrados para mí, lo cual también es muy respetable, aunque ese objeto nunca te lo vas a llevar cuando te vayas de este plano, ¿verdad? Pero bueno, entiendo que hay objetos que son muy valiosos para nosotros. Y entonces, bueno, si sabes que estás adoptando a un nuevo gatito, pues, a ver, en principio, enséñale su objeto, dile lo que es importante para ti, lo mucho que lo aprecias, pero manténle retirado de ese gatito, por lo menos al inicio, cuando él está apenas conociendo esa casa. ¿Para qué? Para que no vaya a haber después ese problema de que lo haya tirado, porque lo puede tirar no porque lo quiere tirar, sino porque a lo mejor se dio la vuelta y en eso dio el coletazo o se asustó con algún ruido. ¿Por qué? Porque, repito, está conociendo ese espacio y entonces, ups, ese objeto se va al suelo y se rompe en pedacitos. Yo creo que todas las personas que me están escuchando en este momento y que tienen gatos, díganme si no les ha pasado que evidentemente su gatito les ha roto objetos que sí, que son valiosos, pero es la naturaleza también del gato. ¿Qué sucede en el caso de los perros? Bueno, los perros
Lo que pasa con los perros es que ellos también pueden ser demasiado intensos, ¿no? Entonces pueden agitar los perros que son grandes o los perros medianos, pueden agitar muy fuerte su colita, pueden llegar incluso a tirarte porque son muy efusivos, o sea, también entender eso y que también los perros pues muerden cosas, al igual que los gatos. Pero es como más común también en los perros que muerdan cosas, entonces de repente te destrozaron el zapato, la pantufla, el cojín, no sé, el mueble o el gatito empezó a rascar, pues porque también a lo mejor no tenemos todos los recursos que ese animal tiene en ese momento. Entonces, ahí es donde vienen todos los cuestionamientos de la mente humana, de decir, creo que este animal no era lo que yo esperaba, es que me dijeron que era muy tierno y bien portado y resulta que es todo lo contrario, y empieza a haber esta sensación de no contactar con ese animal, de no sentirte de alguna manera identificada, identificado con ese animal, que el único que está haciendo también es, insisto, tratar de reconocer, de conocer ese espacio diferente del que viene, ¿sí? Y donde cualquier cosita también puede detonarle eso que trae como memoria en su cuerpo. Entonces, claro, sí, los gatos observan, los perros también, los perros y los gatos reaccionan. Entonces hay que entender que no es que están destruyendo las cosas o el hogar o la casa, simplemente están tratando de entender el entorno en el que hoy se encuentran. Están tratando de sentir control sobre todo lo desconocido. Así que hoy te invito a que te pongas en las huellitas de ese perro o de ese gatito. ¿Y cómo te sentirías cuando además te expresas, pero pues no te entienden, no comprenden lo que tú puedes estar sintiendo en ese momento? Simplemente se dan cuenta que tú estás reaccionando con él de una manera furiosa, muy enojada, muy enojado, ¿no? Entonces, eso, lejos de ayudar y apoyar a este animal que ha llegado a tu casa, se genera todo lo contrario. Algo que pasa también con los gatos y lo expresan muy seguido cuando comunico con ellos y se están incorporando a ese nuevo espacio y hay otros gatos en casa o hay otros animalitos en casa. Y resulta que evidentemente ustedes saben que todos los que tenemos gatos tenemos que llevar un protocolo y también los que tienen perros, ¿eh? Pero con los gatos tenemos que llevar un protocolo, tenemos que mantener a ese gatito que acaba de llegar totalmente en una habitación separada de los otros gatos hasta que vamos haciendo las presentaciones de manera paulatina. Pero ¿qué pasa con ese gatito que ha quedado aislado del territorio total, ¿no? Sabiendo que allá afuera, porque los huele, porque los siente, pues hay otros gatos que él no sabe si le van a hacer algo, ¿no? Siente mucha curiosidad por conocerlos. Imagínense que todo su sistema olfativo y auditivo se, se magnifica más. ¿Por qué? Porque le están llegando todas esas feromonas de los otros gatos, pero evidentemente no sabe si van a ser amigables o no, si lo van a recibir bien o no, pero él está totalmente aislado y lleva así pues varios días, incluso semanas, ¿no? Aunque empecemos a hacer el intercambio de más, ese gatito siempre regresa a ese lugar. Y está bien porque al principio él debe de tener y de sentir que tiene un territorio como seguro, ¿no? No podemos luego soltar y que conviva con los demás gatos. Pero después de muchos días, imagínense que ustedes fueran niños, que tuvieran unos 4 o 5 añitos y que llegaran a ese lugar y los confinaran a una habitación. Y ustedes saben que afuera de esa habitación pasa absolutamente de todo. Y que allá afuera, pues hay dos niñitos que están tratando ahí de investigar qué es, que te sienten diferente. Después de muchos días, de semanas, ¿cómo te sentirías tú de estar encerrado en esa habitación? Sí, es tu sitio seguro, claro, pero también no te gustaría salir para saber qué hay más, sobre todo si eres una niña o un niño curioso. Pues lo mismo sucede con los gatos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese gatito va a empezar a arañar la puerta y ahí también se generan muchos problemas, porque entonces, ¿cómo? Ya me destrozó la puerta. ¿Cómo? Ya arañó toda la puerta. Y entonces, claro, el gatito puede también empezar a maullar
en la madrugada, ¿sí? Que es cuando, normalmente cuando vivía en situación de calle lo hacía, o sea, vamos. Entonces, es que no me deja dormir, y es que esto y el otro. Entonces, es que ese gato lo que está buscando es intentar salir de ese cuarto, porque además está sintiendo, percibiendo que todo está como más en calma. Entonces, a lo mejor, como todo está como más relajado, y igual y él puede salir y medio investigar la casa y moverse por ahí, ¿no? Entonces, esa habitación en la que él está, pues de alguna manera también le impide reconocer ese espacio al que ese animal ha llegado. Entonces, aquí te quiero preguntar, ¿qué se siente estar encerrado sin entender por qué estás encerrado? ¿Qué se siente no saber si te van a volver a dejar? Si te van a volver a abandonar. Tampoco sabes si esa persona es amigable o no, porque ese gatito, ese perrito puede estar percibiendo muchas cosas que tú estás emanando y de las cuales quizás ni siquiera eres consciente, pero todas tus dudas con respecto a él, tus enojos, tus miedos, tus hartazgos de estar limpiando pipís y popós, ¿sí? Eso lo está sintiendo ese animal. Mira, te quiero contar algunos de los casos que me han tocado al hacer comunicación, al hacer lo que yo llamo escucha animal, o al trabajar con alguno de los animalitos con terapias holísticas, con terapias naturales o integrativas, como se le conoce. No voy a decir nombres, pero me llegó el caso de un perrito ya adulto, rescatado, un perrito mestizo, que cada vez que su humano, vivía solo con un hombre, pero cada vez que su humano salía, él entraba en total pánico, como sucede con muchísimos perros. Él entraba en pánico y entonces ese perrito empezaba a romper cosas, empezaba a arañar la puerta intentando salir, lloraba, ¿sí? Incluso tenía como una especie de aullidito. Y entonces lo que sucedía, porque después el humano decidió colocar una cámara para ver el comportamiento de su perro cuando no estaba. Y lo que sucedía es que ese perro ni siquiera descansaba, ¿saben? Estaba todo el tiempo caminando de un lado a otro, con una ansiedad impresionante, iba de un lado a otro y empezaba a ladrar y empezaba con ese aullidito y empezaba a rascar la puerta y no paraba y no paraba. Entonces, imagínense que evidentemente lo que empezó a suceder es que los vecinos se quejaron, ¿sí? No importaba si su compañero humano se fuera 30 minutos o saliera a comprar algo a la tienda de la esquina o se tardara 4 o 5 horas, o sea, no importaba, o sea, él entraba en una ansiedad impresionante, que no solo se trataba de una ansiedad por separación, por dejar de ver a esa persona, sino porque él sentía que estaba totalmente atrapado y si algo sucedía en ese espacio, él no iba a poder escapar. Entonces entraba en una ansiedad profunda, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que empezamos a comunicar con él, que su humano dijo, voy a hacer una escucha animal, la cual es ampliamente recomendable, es que lo que expresaba ese perrito era que entraba en pánico totalmente, o sea, era así de, todo su cuerpo expresaba eso que en algún momento había vivido. Y entonces yo le decía, llévame a más allá. Y lo que sucedió es que ese perrito en algún momento de su vida se quedó atrapado sin poder salir. Y eso le generó una memoria que cada vez que sucedía algo así, donde él se sentía en un entorno totalmente encerrado y sin alguna persona como referente que le ayudara, ¿sí? Él realmente entraba en una ansiedad y en un pánico terrible por lo que vivió. Así que él ponía una sensación de obscuridad, de soledad y aparte tuvo como una especie de certeza en donde decía, es que si se va, no va a regresar. O sea, yo sé que si se va, no regresa. Y como no va a regresar, yo no tengo manera de salir a buscarlo ni de moverme de aquí. Entonces, imagínense la desesperación de este perrito. Afortunadamente empezamos a tratarlo. Eh, Su mano fue súper abierto, súper comprensivo y empezamos a hacer una serie de dinámicas.
Obviamente también se le recomendó con una persona que hiciera todo un refuerzo positivo en ese perrito. Yo no soy la experta en perros para hacer como esta serie de refuerzos y de llevarlos y de que no sintiera pánico, de sentirse solo y demás, pero se trabajó en conjunto. Y hoy ese perrito ha dado un cambio tremendo, pero tuvo mucha suerte, voy a ponerlo así, porque tuvo un humano comprensivo y que supo esperar y que supo comprender y entender lo que ese animal había vivido en la calle. También quiero platicarles un caso que es muy común porque se trata de una gatita que fue rescatada, que después estuvo en un albergue y bueno, una gata de aproximadamente año y medio, más o menos, y es una gatita que cuando llegó a esa casa vivía todo el tiempo escondida. Ella encontró en el armario de la recámara de sus humanos el lugar ideal para mantenerse ahí, porque era su sitio seguro. Entonces ella pasó días, semanas, sin salir de ese closet, como esa especie como de armario. Evidentemente, sus compañeros humanos estaban desesperadísimos porque no sabían qué hacer. O sea, ella entendía que si le ponían ahí, optaron por dejarle el plato de comida, ¿no? Trataban de llamarla con uno de estos premios que enloquecen a los gatos hoy, que ustedes ya conocen, ese tubito, ¿sí? Para no darles publicidad aquí, pero ni con eso, o sea, la gatita prácticamente no salía. Además, tenían 3 gatos más en casa, entonces le generaba mucho más pánico. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos se abrieron también a una escucha animal y lo que reflejaba esa gatita es que ella sentía, por ejemplo, que si ella salía de ese lugar, que era su guarida, corría peligro. Ella decía, es que si me ven, corro peligro. Entonces, si no me ven, estoy a salvo. Ella aprendió en su cuerpo que ser visible era muy peligroso. Así que todo eso, insisto, es memoria. Porque cuando todo ha sido impredecible en tu vida, moverse o no moverse es una forma de sobrevivir y nosotros debemos entenderlo. Otro caso es el de un gato que había sido abandonado por su anterior humano. Y esto lo sé porque evidentemente los vecinos se dieron cuenta que no entendían qué había pasado, porque de repente el gatito había aparecido en la calle, o sea, ¿qué había pasado? Y cuando se dieron cuenta es que el humano se había mudado y lo había dejado ahí. Y obviamente era un gatito que de alguna manera había sido conocido por todos los vecinos. Y entonces, bueno, entre todos los vecinos empezaron a alimentarlo y evidentemente hubo uno que decidió como rescatarlo y llevarlo a una protectora animal y allí estuvo ese gatito, imagínense cuando venía de casa, como era un gato como muy bonito, era bastante sociable, por decirlo de alguna forma, pues ese gatito tuvo la suerte de ser adoptado relativamente rápido en comparación a otros, ¿no? Y entonces cuando es adoptado por una familia nueva, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues que ese gatito comenzó a orinar en todos lados. Imagínense, porque claro, sabemos quienes tenemos gatos que el olor de la orina del gato es fuerte, ¿no? Evidentemente llegará a un gato esterilizado, era un gato macho muy bonito, muy grande, peludo, ¿sí? De pelo largo, pero que se estaba orinando en todas partes. Y el colmo fue cuando llegó y se orinó en la cama. Imagínense ustedes. Entonces, bueno, la familia estaba enojadísima con ese gato, estaba enojada, agotada, o sea, mal, pero alguien los convenció de que hicieran una comunicación animal y entonces, ¿qué fue lo que apareció? ¿Qué creen que fue lo que apareció en primera instancia para este gatito? Simplemente dijo, es que yo no siento que este sea mi lugar, nada huele a mí, no reconozco este lugar, no tiene mi olor, ¿sí? Y él de alguna manera, aunque no viven en el pasado, tenía esta añoranza de volverse a encontrar con quien había sido
su hogar y su familia y que de un día para otro, así de la nada, decidió abandonar. Entonces ese gatito sentía que ese territorio no era suyo, no lo reconocía, y entonces él me decía que al orinar era como ese olor lo único que a él como lo calmaba y como que le hacía pertenecer a algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era su propio olor. Era también al mismo tiempo una necesidad de marcar ese territorio para no, de alguna manera, para no enfrentar el peligro que sentía al estar ahí, porque él sentía que quizás otra vez lo iban a abandonar. Entonces, no era conducta, insisto, era una inseguridad profunda de un gato que ya sabía que lo habían abandonado una vez. Y aquí hay algo muy, muy importante, porque me he topado con que hay muchas personas que dicen que aman a los animales, pero cuando ese animal incomoda, cuando ese animal ya no resulta ser como yo lo pensé, ese amor desaparece. Y entonces les puedo decir que eso no era amor, eso era expectativa. Y recuerda esto, el amor acompaña, el ego exige, el amor sostiene, el ego rechaza. Por estas razones que te he comentado, muchos animales son devueltos a los albergues o a la rescatista, en el mejor de los casos, ¿eh? Porque hay otros que van y a la calle, que son abandonados. ¿Por qué? Simplemente por esto, porque ese animal no cumplió las expectativas de mi ego, las expectativas que teníamos sobre él como familia, como persona. Entonces, eso no es amor, eso es ego. Porque los animales no están fallando, ¿eh? Los animales están atravesando algo real. Y cuando tú, por tu ego, decides devolver ese animal a un albergue o a la rescatista, insisto, en el mejor de los casos, lo único que estás haciendo es reforzar la herida que tiene ese animal grabada en su cuerpo. Porque es una especie de decir, no soy digno de quedarme. ¿Cierto? Entonces, ¿desde qué lado estás actuando cuando adoptas o rescatas a un animal? Y lo que hay que entender también es que muchas de esas conductas y de esos comportamientos, tú en algún momento también los expresas, nada más que no te das cuenta, no eres consciente de ello. A lo mejor no en este momento, pero en otro momento de tu vida también. A lo mejor tú cuando eras niña o niño eres exactamente igual que como se está comportando ese perrito, pero ya no te acuerdas o no te quieres acordar. Porque, insisto, y lo he dicho mucho también en este programa, ese perrito, ese gatito no ha llegado por casualidad a tu vida. Y lo escogiste o se eligieron porque estaban en una misma vibración los dos. Tú tienes que venir a aprender de ese animal y ese animal tiene que venir a aprender de ti. Entonces, simplemente te pido que te pongas en las huellitas de ese animal. ¿Qué sentirías tú si hubieras pasado por un sinfín de cosas como las que vivió ese animal? Que no hubieras tenido comida todo el tiempo, que no hubieras tenido agua, un techo donde cubrirte, una caricia para apapacharte, ¿sí? Un lugar donde resguardarte de la lluvia, de los relámpagos, de los truenos, del calor intenso, sentirte agotado, buscar a alguien que te viera simplemente para ver si esa persona sí te volteaba a ver con amor, ¿sí? Imagínate. Y ok, ya has sido rescatado, te han llevado al albergue, te han rehabilitado y demás, pero llegas a la casa y algo sucede. ¿Por qué? Porque es un sitio otra vez desconocido, porque ese animal ha tenido que adaptarse a diversas situaciones, a muchos cambios. A lo mejor de un hogar ha tenido que pasar a otro, de un hogar temporal ha tenido que pasar a otro y así, ¿ok? Hasta que llega supuestamente a esa casa. Nada más que en esa casa hay más ego que amor. Y entonces, pues muchas veces pensamos que el animal, pues el gato no trepa,
y el gato va a atrapar, que el gato no rasca, es una necesidad, es algo innato, que el perro no ladre, que no destroce cosas. Entonces, no estás queriendo compartir tu vida con un ser vivo. Lo que necesitas, perdóname que te lo diga, es un objeto. Y mira, en Japón están tan avanzados y los chinos también, que hoy hay unos robots increíbles. Entonces, esos no se van a hacer pipí, ni popó, ni te van a rascar las puertas, ni te van a tirar objetos. Entonces, quizás eso es, perdóname que te lo diga así de crudo, eso es lo que a lo mejor necesitas, ¿sí? Porque cuando alguien verdaderamente, genuinamente y de corazón decide quedarse con ese animal, con todo lo que está implicando, créanme que todo cambia. Cambia para ese animal. ¿Por qué? Porque su cuerpo comienza a relajarse, porque su mirada empieza a suavizarse, porque su respiración vuelve a ser más profunda, más lenta, porque sus músculos dejan de estar tensos, porque deja de estar en alerta, en hipervigilancia. ¿Por qué? Porque simplemente esto comienza a suavizarse. Y así, poco a poquito, ese animal que tiene guardadas tantas cosas como memoria en su cuerpo, empieza a sentir algo que quizás no conocía o que había olvidado, a sentirse seguro. Esa sensación de saber que no tienen que huir, que no tiene que esconderse, que no tiene que defenderse todo el tiempo, que hoy tiene todos sus recursos satisfechos. ¿Y qué pasa? Que ese animal empieza a confiar. Y cuando un animal te entrega su confianza, es para toda la vida, es más, para todas las vidas. Y esa confianza no es porque alguien lo obligó, ¿eh? Porque los animales son honestos, transparentes, sino simplemente porque esa persona, a pesar de todo lo vivido, decidió quedarse con él. Porque alguien fue constante, paciente y estuvo presente. Y en ese espacio, la memoria de ese cuerpo deja de doler tanto. Porque ese cuerpo, insisto, empieza a soltar. Y lo que aparece evidentemente no es perfección, pero sí una confianza real y honesta. Así que la próxima vez, antes de rendirte con ese animal, antes de decir no es para mí, antes de devolverlo o echarlo a la calle, te pido que lo mires, que hagas contacto con su mirada, que lo mires de verdad, que mires su cuerpo, que mires sus ojos, su forma de estar en el mundo y que te des estos momentos de silencio, porque créeme que ese animal ya perdió mucho antes de llegar a ti. Probablemente perdió un hogar, probablemente perdió amor, seguridad, tal vez confianza. Entonces, no lo conviertas en alguien que también te pierde a ti, porque él no necesita un lugar perfecto, ni tú tampoco. Él no necesita un humano perfecto. ¿Tú conoces un humano perfecto? Porque yo no. Entonces, ¿por qué queremos tener animales perfectos si nosotros no lo somos? Ese animal lo único que necesita es de ti. Necesita tenerte presente, paciente, dispuesto a comprender todo lo que él ha vivido y entregarse. ¿Qué necesita ese animal? Necesita tiempo. Dale tiempo, dale espacio, dale la oportunidad de descubrir que esta vez sí será distinto a todo lo que ha vivido. Porque cuando eso pase, de verdad, no solo cambia la vida de ese animal, sino que cambia la tuya. Voy a ver, aquí tengo mensajes, voy a ver mensajitos por aquí, déjenme ver si lo puedo, tengo que abrir el celular, voy a intentar hacerlo desde acá, desde la computadora, que insisto que me es mucho más fácil, pero no me sale, no alcanzo a ver la pantalla de acá. Perdón, producción, pero bueno, saben que es un poquito problemático para mí, ¿sí? Denme un segundito por aquí, no se me desesperen, síganme diciendo qué opinan al respecto. Ok, ok,
Ok, definitivamente no lo puedo ver. Entonces, bueno, lo tengo aquí en el celular. Gracias, papi. Gracias, papá. Carlitos Soto, hola. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Sofía Ramírez dice, ¿es cierto que los perros y gatos entienden lo que les decimos con palabras o en realidad responden más a nuestro tono de voz y lenguaje corporal? Bueno, Sofía, lo que te tengo que decir aquí es que ellos nos entienden de todo. ¿Por qué? Pues porque no sé si te has dado cuenta, y también lo he dicho mucho en este programa, nos observan todo el tiempo. Todo el tiempo nos están observando, son grandes observadores de la vida. Y entonces ellos van percibiendo, como tienen también mucho más desarrollados los sentidos que nosotros, pues nosotros cuando estamos enojados, tristes, felices, pues estamos emitiendo, ¿sí? Estos, este olor característico que a lo mejor nosotros no nos percatamos de, pero ellos sí. Entonces, nuestra mirada, nuestros gestos, los ojos, mi postura, todo eso les está comunicando algo a ellos. Entonces, simplemente lo único que están haciendo es analizar ese lenguaje. Entonces, ellos muchas veces entienden mucho más con este lenguaje en silencio, ¿sí? Pero también entienden a veces ya con palabras simplemente por la vibración de esa palabra. O sea, cuando no, ellos como que esa vibración es fuerte, entonces van comprendiendo que no, ¿sí? Pero normalmente ellos, al ser observadores y como con ellos no nos comunicamos en este lenguaje, es simplemente que van estudiando todo acerca de nosotros, todo, nuestra cara, nuestros gestos, la forma en la que nos expresamos, nos movemos, nos comunicamos con otros. Así es como ellos van entendiendo y comprendiendo. Lo mejor es siempre ponernos a la altura de ellos. Imagínate que son niños eternos. Tú a un niño le vas a hablar desde arriba y lo vas a regañar, y ese niño va a entender que lo estás regañando desde arriba. Pero es mucho mejor si te pones a la altura de ese niño, si bajas a la altura de ese niño y empiezas a conversar, empiezas como a entenderle, hablarle de la misma manera cuando le dices que amas, ese niño va a entender mucho mejor, créeme, ¿no? Lo mismo sucede con los animales, hay que tirarnos en el suelo, hay que estar ahí observándolos y desde ahí comunicarnos en silencio muchas veces mandándole las imágenes de lo que yo quiero. Van a entender mucho mejor que con estas palabras de no y el regaño y esto. Ya sé que a muchos de nosotros así nos tocó cuando fuimos niños. Eso lo entiendo también. ¿Ok? Bueno, Mateo Vargas dice, mucha gente cree que los gatos son independientes y no se comunican tanto como los perros. ¿Es esto real o simplemente hablamos idiomas diferentes con cada especie? Es totalmente falso. La gente que lo dice, Mateo, nunca ha tenido un gato en su vida. Entonces, evidentemente sí, es verdad, los gatos son mucho más independientes. Son mucho más independientes que los perros y los gatos no van a bajar la cabecita como lo hacen los perros, ¿no? Pero el gato se comunica de muchísimas maneras. Él se expresa con todo su cuerpo y son seres sumamente amorosos. Lo que sucede es que hay gatos que sí, pero no van a estar todo el tiempo encima de nosotros, no van a estar siendo dependientes de nosotros como normalmente sucede con los perros, o sea, ellos se mueven en libertad y simplemente es aprender a amar dejando ser libre al otro. Esa es una manera o una de las enseñanzas que a mí particularmente me han enseñado los gatos. Espero que haya quedado claro, Mateo. Muchas gracias por tu pregunta. Valeria Castro dice, he escuchado que si imito los sonidos de mi mascota como maullar o ladrar, puedo hablar su idioma. ¿Esto ayuda a la comunicación o puedo confundirlos? No, es algo que solemos hacer, pero pues no necesariamente te estás comunicando con ellos. O sea, simplemente están reaccionando a ese sonido del cual no te sienten como tan común. Muchas veces ese maullido que haces, y no sé, quienes tienen gatos no me dejarán mentir, que a veces hacemos este maullidito y realmente los altera. O sea, es como decir, ¿de dónde viene este sonido? Y entonces uno de los gatos comienza a morder al otro, se vuelve un poco agresivo, ¿sabes? Entonces, no necesariamente te estás comunicando con ellos, sino que como no conocen o desconocen ese sonido en ti, porque no los puedes engañar aunque te tapes la boca, ¿sí? Y hagas así como, que no te están viendo, claro que sí. Entonces, muchas veces los confundes. La manera en la que tú te puedes comunicar realmente con un animal
es estando en silencio, hacer silencio tú y simplemente darte la oportunidad de sentirlos, y ver qué te llega, qué percepciones te llegan. Funciona mucho un ejercicio que nos piden hacer cuando estudiamos comunicación animal, que es que te tapes los ojos. Y entonces, con los ojos tapados, llegues a tu casa, estés un buen rato con los ojos tapados y simplemente tratas de percibir en dónde está tu animal, en dónde están tus animales, qué está haciendo. Eso abre mucho más tus sentidos. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, el reto es ponerte como, insisto, a la altura y comunicar de corazón a corazón con imágenes, transmitiendo lo que quieres que ese animal haga. Porque las palabras, pues sí, la vibración les dice mucho, pero tampoco es que las entiendan. Claro que han tenido que desarrollar ellos el propio lenguaje, porque como se dieron cuenta que el lenguaje universal, que es el lenguaje de la telepatía, ha quedado bloqueado para los seres humanos, pues ellos han aprendido a comunicarse de diferentes maneras. Entonces, insisto, se expresan muchísimo con su cuerpo, solo queda observarlos. Así vas a entender muchísimo de qué te están tratando de decir. Muchas gracias, Valeria. Y Andrea Molina dice, los perros y gatos pueden percibir nuestras emociones, tristeza, estrés, alegría, y responden a ellas o solo reaccionan a cambios en nuestra conducta visible. No, por supuesto que lo perciben, al igual que los niños, los bebés, o sea, son estas esponjitas que también van absorbiendo estas emociones que yo no veo muchas veces o que yo no reconozco. Y entonces ellos sí que las están sintiendo, que las están percibiendo y muchas veces, como lo he dicho en otros programas, son espejo de esas emociones en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos verlas, gestionarlas, integrarlas en nosotros. Porque luego mucho de esas emociones, si son persistentes, si hay una tristeza que está ahí todo, en todo el entorno, pues eso puede generar que mi animal se enferme, porque quizás sea más fácil que tú te des cuenta que hay algo, que hay una emoción, una energía ahí que es de baja densidad, que ha estado tanto tiempo incrustada en la casa, que está enfermando a los más sensibles, a los más débiles, entre comillas, que son o los niños de la casa o los animales, ¿sí? Porque esa es la última cadenita. Camila Ortega dice, algunos piensan que regañar en voz alta o usar castigos es una forma efectiva de comunicar límites. ¿Qué dice la etología sobre las formas más respetuosas y claras de establecer reglas? A ver, Camila, primero que nada, yo no soy etóloga, respeto mucho a los etólogos, pero yo lo que busco siempre es un refuerzo positivo. Hay etólogos que trabajan con toda la parte negativa y yo no estoy de acuerdo con ello. Entonces, es buscar siempre el refuerzo positivo, porque es como nosotros, si nos tratan bien, ¿verdad? Pues respondemos mejor, pero si nos tratan con castigos o con estos collares a los perros que los jalan y que lo único que les estás haciendo es dañar el cuello, las vértebras, pues yo no estoy totalmente de acuerdo. O sea, no creo en los castigos como una forma efectiva de poner límites. Muchas gracias, Camila. Romina Reyes, ¿es cierto que mover la cola en un perro siempre significa felicidad? ¿O podemos estar malinterpretando señales claves de su lenguaje corporal? A ver, sí que es cierto que normalmente cuando un perro mueve la cola es porque está alegre o está eufórico, está contento, ¿no? Entonces sí, es un movimiento, es como el delfín también cuando se para sobre el mar y empieza a moverse y hace ese ruidito, es una forma también de estar expresando como esta alegría o esta felicidad de verte, ¿no? En el caso de los gatos, por ejemplo, es todo lo contrario. O sea, la colita que está así, cuidado, porque es que ese gato está nervioso, se está empezando a impacientar, entonces no le gusta mucho que le agarren la colita a un gato, entonces es diferente. Pero sí se dice que en los perros es una manera de expresar su felicidad y su euforia. Daniela Fuentes, he leído que los gatos parpadean lentamente para mostrar confianza. ¿Existen otras señales sutiles que los humanos podemos aprender para mejorar la conexión con ellos? Efectivamente, esa es una manera de que te están mostrando confianza y te están dando amor.
tú no le puedes sostener la mirada, yo diría que no se la sostengas a ningún animal, ¿no? Porque es como ponerlos o sea, los estás retando. Entonces, en un gato que te mira de igual a igual, simplemente es cerrar tus ojos, voltear otro lado y regresar con él. Y les vuelves a cerrar los ojitos y volteas hacia el otro lado y empiezas a ver un contacto, ¿no? Insisto, la verdad es que hay todo un lenguaje corporal que yo creo que valdría la pena hacer aquí un programa al respecto, tanto de perros como de gatos, donde te mandan estas señales claras de que te están teniendo confianza, ¿no? Ese gatito que empieza como a empezar a enroscarse ahí en tus piernitas, o sea, que te va marcando con las piernas, que se empieza ahí a frotar entre tus piernas y demás, también ese es un acto de confianza. El gatito que se tira de panza y te permite acariciar la pancita, bueno, es una señal de entera confianza para ellos, ¿no? Aquel que ya te llega a lamer, o sea, el perrito que se acerca, también se restriega ahí, todas esas son señales de que hay una confianza. Entonces, insisto, simplemente observarlos y no intentar hacer nada. O sea, con un gato, por ejemplo, deja que sea él el que muestre primero el amor. O sea, tú mantente quieta y simplemente deja que él se acerque. Eso pasa, nos pasa mucho a los que somos felinos, y se me está acabando el tiempo, ¿eh? Eso pasa a los que somos felinos, que de repente invitamos a alguien a la casa y que no le gustan mucho los gatos, y entonces, pues como no le gustan los gatos, no hace contacto con ese gato. Y resulta que ese gato suele estar con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no lo está tosigando, no le está diciendo, gatito, gatito, ven, ven, sino justamente lo está ignorando. Y entonces ese gato se acerca porque se puede sentir en confianza, ¿ok? Ok, gracias a todas las preguntas, voy a contestar dos más. Julián Herrera, muchos creen que las mascotas nos hablan solo cuando quieren comida o atención. Hay formas más profundas en las que intentan comunicarnos necesidades emocionales o de bienestar todo el tiempo, Julián. No solamente cuando quieren comida o quieren atención, o sea, si tú te pones a observar a tu animal o a tus animales, te darás cuenta que todo lo que expresan está comunicando algo, desde cómo se estiran, cómo duermen, cuando te ven a los ojitos, cuando llegas, cuando regresas de casa, cuando te vas a dormir, cuando estás jugando con ellos, cuando sales a pasear, o sea, todo está comunicando. Ellos todo el tiempo a través de su cuerpo, de su carita, están expresando sus necesidades emocionales, todo el tiempo. Alma Valles dice, mi perrito Delfino me enseñó dónde podía hacer pipí en el área de la regadera, ya que él orinaba a la casa cuando recién había llegado a mi vida, pero tenemos que abrir nuestros sentidos con amor. Exactamente, exactamente, mi querida Alma. Y Araceli Rodríguez, Ara querida, dice, excelente tema como siempre, totalmente de acuerdo. Yo amo a mis gatitos, pese a que dos de ellas son territoriales y marcan con orina. A veces me canso de estar limpiando, pero jamás podría abandonarlas. Y Zafira, desde hace 4 añitos que llegó, tiene mucho miedo y he respetado su espacio. Nunca la he forzado a tocarla y así la amo un buen. Exactamente, muy bien. Ah, gracias, Antonio, gracias. Me quedan aquí, no tengo tiempo, pero el uso de tecnología, dice Isabela Delgado, como traductores de ladridos o apps para interpretar maullidos, ¿tienen base científica o es más entretenimiento que herramienta real de comunicación? Isabela Delgado, te mentiría, no lo sé, no he aplicado nada al respecto, no sabría cómo responder honestamente esta pregunta que me haces, no lo sé. Habría que averiguar, un buen tema, lo voy a averiguar, muchas gracias, pero te mentiría porque no lo sé, no lo he estudiado. Y Ricardo Peña, si mi perro o gato no me hace caso, significa que no me entiende, que no me respeto, simplemente que no le estoy comunicando lo que quiero de una forma que él puede procesar. Exactamente, la respuesta la tienes tú. Quizás la forma en la que te estás comunicando no es la correcta. Inténtalo de otra manera, inténtalo hacer en silencio y mandándole estas imágenes visuales. Laura Fernández, sí, mirar a los ojos a un perro o gato demuestra confianza y cariño, sí, pero no hay que retarlos con la mirada, porque sí, también, como bien dices, puede interpretarse como una amenaza o desafío. Entonces, nunca ver fijamente a los ojos de un perro o de un gato, simplemente yo estoy viendo a mi gatito,
le hago pestañeo y vuelto a otro lado, veo y vuelvo a conectar con él, pero nunca verlo fijamente, porque es sentirse amenazado. ¿Cómo te sentirías tú si una persona te estuviera así viendo todo el tiempo? Te sentirías totalmente incómoda, igual ellos. Nicolás Torres, muchos dueños creen que cuando su perro pone cara de culpable después de hacer algo malo, está mostrando arrepentimiento. ¿Qué dice la ciencia sobre esta expresión y qué está comunicando realmente? A ver, ya lo habíamos dicho, realmente ese animal es tan inteligente que como tú has reaccionado mal ante él, pues obviamente sabe que algo hizo mal porque te está sintiendo a ti. Pero de nada nos sirve regañar a un animal cuando, por ejemplo, no lo vimos en el momento. Y de hecho yo no digo que regañemos al animal. O sea, sí llamarle la atención, pero de una manera en la misma que tú le dices que te amo. Sé que es muy difícil porque nuestro cuerpo también reacciona y que reaccionamos mal, enojados y con ira. Pero es que ese animal está sintiéndote a ti. Entonces, como te estás sintiendo que estás enojado y ya lo estás viendo con cara de pocos amigos, es que ese animal está entendiendo que algo pasa contigo, aunque no necesariamente entiende por qué. Porque tú pudiste haber llegado de tu casa y ese destrozo lo hizo tu perro hace más de 3 horas. Entonces, yo lo regaño en ese momento, él no va a entender. Lo que va a comprender es que tú no estás siendo como muy amable con él y por eso se puede retraer o algo, pero no necesariamente porque sepa que hizo algo mal. Aunque insisto, sí que son muy inteligentes, ¿ok? Pero vivan en el eterno presente, no se nos olvide eso, en el aquí y en el ahora. Entonces, llegar a casa y encontrar meados y ponértelos a regañar, o sea, en primera, no sabes ni siquiera qué pasó, porque lo hizo y tú ya lo estás regañando. Entonces, él no sabe que lo estás regañando porque se hizo pipí en ese momento. Simplemente lo que tiene es que te estás sintiendo a ti muy enojado y muy iracundo con él. Entonces su reacción es de, ups, no necesariamente porque él hizo pipí. Y además hay que ver si no hay una situación médica de por medio. O sea, cuando un perro o un gato está orinando, hay que checar si no hay algo más antes de cualquier cosa, ¿no? Bueno, gracias, mi querida Sandra, gracias a todos, se me acabó el tiempo y yo nada más quiero decirte que por favor, dale tiempo, repito, dale espacio, dale la oportunidad de descubrir que sí, que esta vez es distinto. Y de verdad, si llegaste hasta aquí, hasta el final del programa, muchísimas gracias, gracias a quienes están en el en vivo, gracias a quienes van a ver este programa de manera diferida. Gracias infinitas por su presencia, por su tiempo y también por abrir el corazón a este tema. Y por favor, si este programa resonó contigo, lo único que te pido es que lo compartas para que esto llegue a más personas, que también si te hace clic me regales tu like y que simplemente cuando hay muchos animales que están esperando un hogar. Entonces, si tú has sido una de esas personas generosas que han abierto su corazón, que han sabido esperar a ese animal, que han sabido pacientemente ganarse su confianza y su amor, comparte tu historia, porque necesitamos que esas historias lleguen a más personas, porque hay muchos animales allá afuera siendo mal interpretados, cuando lo único que están haciendo es recordar esa memoria que está grabada en su cuerpo. Así que bueno, y si quieres profundizar un poco más sobre lo que está pasando con tu animal, te invito a que le des una oportunidad de escucharlo a través de una comunicación intuitivo-telepática. Puedes hacerlo conmigo o con otras compañeras o compañeros comunicadores animales, pero hazlo, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias. Yo soy Annie Hasselkus. Esto fue Escucha Animal y nos vemos el próximo lunes para seguir escuchando a los animales desde el corazón. Muchísimas gracias. Proyectateradio.com